Bueno, vamos a arrancar por acá, de este lado, entrando al museo, entrando en la sala, el piso 4, vamos a ver una selección de trabajos míos. Les voy a explicar, a contar un poquito así ágilmente. Acá está el trabajo que yo les decía, que es del año 75. En este caso yo aposté a no poner los títulos, pero sí a poner los años, porque la idea es ver el proceso que he hecho durante todos estos años. Ahí aparecen enseguida el dibujo, la cerámica y el grabado son las tres técnicas que yo empecé a estudiar en el taller Barradas en el año 75 y estuve yendo un año y algo por ahí. Después, bueno, vienen los dibujos, dibujos a tinta, dibujos a lápiz, más dibujos a lápiz. Esto ya estamos en el año 85, donde yo, admirando a Dalí, creo una especie de personaje que se llamaba Hipanondas. Este Hipanondas fue un personaje creado así, jugando con las letras, y es una especie de alter ego. En aquel momento para mí era importante conocer a Dalí y la obra de Dalí, pero en especial también a él. Entonces, eso me llevó, como yo era una persona muy tímida, y el crear una especie como de antónimo o de otro personaje, un alter ego, fue que surge Hipanondas. Bueno, Hipanondas fue un personaje que dibujó y pintó, o sea, de alguna manera sigo siendo yo mismo, como en otra dinámica, pero bueno, duró unos años hasta que se fue diluyendo en el tiempo. Después, otra de las cosas que tenemos acá es el primer azulejo. Estos azulejos yo arranqué a hacerlos en el 85, ya tienen 40 años exactamente, y bueno, fue el primer trabajo que hice, que fue simplemente agarrar un azulejo de lo que era el viejo Parque Rodó, la parte del patio andaluz, donde había unos azulejos y mayólicas originales españolas, y yo me las llevé para el taller. Lo que quedaba después, eso se recompuso, se restauró, que actualmente lo hemos restaurado. Y bueno, y ahí fue como el primer estudio que yo hice de un objeto al costado mío y transcribiendo todas sus características, haciendo como un trabajo de ilusionismo, ¿no? De 3D, lo que actualmente conocemos como 3D. Ese tipo de azulejos, con los años, 2002, fue transformándose en esto, fue creciendo, y estuvo este periodo, ¿no? de mi trabajo. A la misma vez, bueno, estaba la presencia de Torres García, estaban los esbotos o los elementos esos que se le cuelgan a Zancono, por ejemplo, ¿no? Elementos de metal que se cuelgan. También trabajaba de esa manera en esa época, con los esbotos como inspiración para después hacerlos en metal. Y bueno, y ahí empieza a aparecer la beta mía religiosa, ¿no? De niño fui a colegio de curas italianos, Nuestra Señora de la Misericordia, y no la pasé nada bien. Y todo eso fue como un poco la mezcla que me quedó. A esta altura de mi vida yo ya estaba muy comprometido con el chamanismo, con las religiones ancestrales, y ahí empezó también un periodo de búsqueda espiritual que se fue juntando con la obra, o sea, tomando la obra como elementos de investigación para poder llegar a una cuestión espiritual también, ¿no? La palabra religión está muy ligada a mi obra, y les cuento por qué. Porque religión viene de religar, entonces es una manera de que el artista, normalmente somos los que en general tenemos esa práctica de religar una idea, algo netamente abstracto, bajarlo a tierra y transformarlo en una obra de arte, ¿no? En un poema, en una canción, en una obra plástica. Eso es, digamos, para mí lo que sería la religión actualmente, ¿no? Esa capacidad de poder religar esas ideas, bajarlas a tierra, y con un complemento compositivo, con una cuestión técnica, transformarlas en una obra de arte. Y acá empieza todo un periodo de elementos que aparecen. Siempre fui
si bien un amigo acá decía que hay un guión en todos estos 50 años, si uno presta atención se da cuenta que dialogan entre todas las piezas, ¿no? Desde los juguetes al aspecto artesanal, con las pinturas, los objetos o las instalaciones, ¿no? Entonces acá empiezan a aparecer otros elementos. Y acá aparece es un periodo en el que yo me relaciono directamente con la obra de Torres García porque venía de un periodo anterior en el que yo sentía como que venía muy técnico, muy anecdótico, muy descriptivo, y bueno, me pareció que este periodo era como decir, bueno, hacer una serie de naturalezas muertas torresgarcianas, donde no hay más que el trabajo del color, la pincelada, como en este caso, que la pincelada es protagonista, y el trabajo de color. Pero a su vez, al ser, digamos, trabajos tan simples visualmente, tiene que haber una idea de composición. Entonces nosotros, por ejemplo, ahí tenemos, en esa pieza tenemos la copa, juega con el cucharón y a su vez el cucharón juega con la fuente de sopa, ¿no? No es necesario hacer constructivismo para uno sentirse que es torresgarciano, ¿no? Entonces, digo, también está esa cuestión de que el destino haya hecho de que yo termine exponiendo acá en el Museo de Torres García, ¿no? Donde abajo nuestro hay 3 pisos de la obra de Torres. Acá hay una vitrina donde podemos ver algunos objetos de diferentes tiempos, ¿no? Algunos objetos más actuales y después como experimentaciones en la alfarería, que es algo que me apasiona, levantar con el barro en un torno, levantar una pieza, es una magia que se las recomiendo, que experimenten, y bueno, y otros elementos que juegan también con eso, como los juguetes, como todo lo que es la zona esta, digamos, de piezas netamente artesanales, ¿no?